Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros. Una vez más, estoy acá compartiendo con ustedes los 7 estados de mente que presenta el apóstol Pablo. ¿Por qué es importante que conozcamos quiénes somos? Porque de esa manera usted va a presentar delante de Dios sus súplicas por usted mismo, aún conociendo detalladamente quién es, qué tiene, qué puede en Cristo Jesús. Todo lo podemos en Él, pero vamos a detallar en cuanto al estado de mente porque lamentablemente personas que ya partieron a la eternidad sin conocerse y que están de pronto en un lugar muy desagradable debido a su desconocimiento de quién era. Pero es el tiempo de saber por qué, porque es que nuestra alma es inmortal. Nuestra alma está guardada y habita en un cuerpo que es mortal, pero nuestra alma sigue viva después de la muerte. Y está en uno de los dos lugares, como Jesucristo claramente vino a enseñarnos. Sí, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de perdición. Y que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que nadie va al Padre sino por Él. Pero ¿qué es lo que va al Padre? ¿Qué es lo que va a esa eternidad? Su alma. Porque la Biblia dice que el Espíritu, la justicia de Dios se da en el Espíritu suyo y en el Espíritu mío. En cada espíritu del ser humano, el Espíritu vuelve a Dios que lo da. Pero el alma va a uno de los lugares. En vida se escoge dónde va a pasar nuestra alma a la eternidad, o a un lugar de tormento, a un lugar de paz. Y que el alma la conforma la mente. Y eso es lo que vamos a mirar, el estado de mente, porque de acuerdo a su condición, a sus actos, a su comportamiento, a su conducta, es porque su estado de mente está aprobado o desaprobado delante de Dios. Por eso hoy hablaremos de la mente carnal. El término, este término de la mente carnal es de entender lo que dice Romanos el capítulo 8, el versículo 5 que dice, porque los que caminan en la carne, vamos a leerlo literalmente, como nos dice, claro dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Ve? No podemos evitar que Satanás nos tire pensamientos desagradables. Esos pensamientos es lo que la palabra de Dios llama dardos. Son pensamientos que Satanás te lanza a tu mente. Pero esos pensamientos los podemos evitar. No podemos impedir que lance el pensamiento, pero sí los podemos evitar, resistir y aún rechazar esos pensamientos. Pero aquí juega un papel muy importante lo que son los sentidos físicos, porque de acuerdo a lo que tú veas, de ahí se va a llenar nuestra mente. Si veo pornografía, mi mente se va a llenar de todas esas imágenes que son desagradables y son, digamos, contaminantes. Lo que escuchemos, lo que olfateemos, lo que degustemos, lo que toquemos, todo eso tiene que ver con que el pensamiento sea un pensamiento carnal o sea un pensamiento espiritual, y tener presente que son 7 estados de mente y que cada estado me va llevando a otro. O sea que eso va graduado, va graduándose. O sea, va de nivel en nivel. Se comienza con un estado de mente carnal, pero no se queda ahí. Luego sigue a otro nivel depravante que tiene que ver, por decir, con una mente corrupta. De la mente corrupta viene la mente entenebrecida. De la mente entenebrecida va graduándose a una mente vana o vanidosa. De la mente vana o vanidosa, en ese orden, sigue la mente reprobada. De la mente reprobada sigue la mente cauterizada. Y la mente espiritual, que es la que debe tener y tiene todo aquel que camine en el Espíritu. Por eso hay en Romanos cuando dice, porque los que andan en el Espíritu piensan, los que andan en la carne piensan en las cosas de la carne. Los que caminan y actúan en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu.
Ahora bien, aquí el término meditar. El término meditar significa algo conciso, algo detallado, algo preciso. ¿De qué? De esos pensamientos. Ser carnal es una posición y esta posición se obtiene como resultado, ¿sí? Se obtiene como resultado ¿de qué? De vivir o de tener una vida en la carne. El vivir en la carne podemos decir que es un resultado de una es cuando se medita en las cosas de la carne, se actúa en la carne independiente a la palabra de Dios, y con base a eso es que se actúa, se piensa y se actúa. Ahora, es de también decir que el único obstáculos que tenemos para alcanzar el éxito, hay obstáculos para alcanzar la bendición, hay obstáculos para alcanzar la victoria, y el único obstáculo eres tú mismo. Por eso, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de tus acciones, de lo que piensas y cómo actúas, es lo que quiere decir. Aquí el término que el apóstol Pablo utilizó en cuanto a la mente carnal fue fronema. El término fronema abarca la disposición, abarca y tiene que ver con los hábitos, tiene que ver con las costumbres, es la facultad intelectual. Escuche, es la facultad intelectual de la persona en cuanto a su forma de pensar, pero también a la forma de actuar. Tiene que ver con la conducta. La manera de hablar me lleva a la manera de actuar. Debemos entender que pensar en las cosas de la carne no se limita solamente a pensamientos exclusivamente malos, no, porque es que Satanás se vale de los pensamientos aparentemente buenos para llevarte a meditar en las cosas y en los deseos de la carne. El pensamiento carnal, en este caso, no lo define la naturaleza, no. La naturaleza del pensamiento, no. Aquí el pensamiento carnal lo define la intención y el motivo que me lleva a dichas cosas. Ahora, es de tener en cuenta que nosotros podemos meditar, como dije, podemos meditar en lo bueno, pero ¿qué? Con motivos incorrectos. Y cuando estamos meditando en las cosas, intenciones entre comillas bien, pero la intención no es correcta, es lo que yo decía en otra ocasión, es que Dios no juzga la mentira, no, Dios juzga la intención del corazón con la que estoy mintiendo. Así también la persona que maneja una mente carnal puede valerse de cosas muy buenas, pero en el fondo hay una mala intención. Un ejemplo que la misma Biblia lo está recalcando es cuando salimos a predicar. Muchos predican por envidia, otros por competencia, no para que la persona conozca el mensaje de salvación, sino que hay una mala intención. ¿Con qué intención se hacen las cosas buenas, entre comillas? Con una intención incorrecta, que el único que conoce nuestro corazón es Dios. ¿Ve? Por eso, el hecho de que nosotros estemos pensando en la obra de Dios, eso es algo bueno, lo que estoy diciendo. Pero el cómo llevar el mensaje o el cómo llevar o ejecutar la obra de Dios, ¿con qué fin se está haciendo? Con el fin de lucrarnos.
con el fin, y he escuchado personas aún no cristianas que aún dicen, no, pues yo voy a volverme pastor para enriquecerme, ¿sí? ¿Por qué? Porque están viendo ese el testimonio, porque están viendo la conducta de aquel que dice ser cristiano, que dice ser ministro. Entonces, aquí es muy importante el motivo, la intención del corazón hace que nosotros mostremos la mente carnal con las actitudes, o mostremos una mente adecuada porque estamos caminando rectamente. Aquí se ve claramente, por eso la palabra de Dios dice, por los frutos los conoceréis, por el fruto, por el testimonio, por el comportamiento, por las actitudes, la conducta. Todo eso tiene que ver para nosotros poder decir soy carnal o no soy carnal, o soy espiritual. Y eso que estamos mirando, la parte de lo que es una mente carnal con actitudes carnales. Los que actúan conforme, los que caminan conforme a la carne, así están pensando, y viceversa. Ahora, hay dos términos en el griego para hacer referencia a lo que tiene que ver con la contienda. Porque en la persona carnal sale a flote lo que tiene que ver la contienda, lo que tiene que ver con la disensión, la persona que anda en la carne. Aquí hay dos términos en el griego, y es dialogismo y el término eris. Aquí la parte del dialogismo tiene que ver con razonamientos internos, tiene que ver con una opinión, tiene que ver con una separación, la parte de la contienda. Y el otro, que es eris, esto indica la parte de la rivalidad y tiene que ver con el partidismo. Cuando se predica, un ejemplo, cuando se predica el evangelio por rivalidad, cuando se predica el evangelio por contienda, esto lo hace una persona que camina en la carne, una persona que como piensa, actúa. Piensa en la carne y camina en la carne. Se predica por rivalidad, se predica por competencia, se predica por contienda. ¿Ve? Entonces, en este caso, Dios está mirando, es el propósito, donde no es por amor a las almas, no, es porque hay intereses personales, en otras palabras, donde no se actúa con sinceridad. Entonces, acá, la parte de la contención, repito, tiene que ver con dialogismo y con el término eris. Y que en el dialogismo es el razonamiento interno, es una opinión, una sugerencia que se da, pero dentro de lo más profundo de su corazón, lo que se está pretendiendo es, hay motivaciones incorrectas, intenciones indebidas, los motivos son incorrectos. O el solo hecho de ir a la iglesia, no tanto por glorificar a Dios, no, por el que dirán, porque la intención del corazón es otra y tiene que ver todo con los intereses personales, con los intereses aún en mirar qué beneficios se puede ganar, con hacer o no hacer, con ir o no ir, con actuar o no actuar. Siempre se está mirando la parte egocéntrica, mirando qué beneficios se gana con esto. Si la posición tuya es esta, déjame decirte que estamos a tiempo, porque la palabra de Dios dice que lo busquemos mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano, dice el Señor. Esta es la mente carnal de una persona que camina en la carne y actúa en la carne, mirando siempre intereses personales y con motivaciones
incorrectas. Es la conclusión que podemos dar de la persona con la mente carnal. Amén. Bendiciones, bendiciones.